Buenos días a todos. Esta es la clase número 14. Vamos a continuar con vectores, que era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Esto sería lo último que entra para la prueba, pero es bastante simple. ¿Qué habíamos dicho hasta acá de vectores en la clase anterior? Un vector nosotros gráficamente lo representábamos a través de una flecha y los vectores tenían dos cantidades que para nosotros eran importantes y que con eso definían completamente el vector. Esas cantidades eran la magnitud, que tiene que ver con el tamaño que tiene esta flechita, y la dirección, que tiene que ver con hacia dónde apunta esta flechita. Eh, Pregunta para ustedes. ¿Cuándo un vector puede ser igual a otro? O dicho de otra manera, si yo tuviese dos vectores, ¿cómo comprobarían ustedes que esos vectores son iguales o son diferentes? Por ejemplo, si yo tuviese este vector hacia allá y lo quiero ver si es igual a un vector que apunta, no sé, hacia allá. Si les pregunto a ustedes, ¿estos vectores son iguales? Visualmente no lo son. Ahora usted, ¿con qué argumento me diría que estos vectores no son iguales? Entonces, para eso, uno se tiene que fijar primero en la magnitud. ¿Tienen la misma magnitud? No. Por lo tanto, ya no son iguales. Otro criterio es viendo la dirección. ¿Tienen la misma dirección? No, por lo tanto no son iguales. Para que yo quiera que un vector sea igual a otro, debería tener el mismo largo, la misma magnitud y debería tener la misma dirección. Ya, entonces eso va a ser nuestro criterio. Vector va a estar unívocamente definido por magnitud y dirección, y si queremos que dos vectores sean iguales, van a tener que tener estas mismas cantidades. Bueno, como les decía, los vectores de manera gráfica, nosotros acá los representamos por una flechita. ¿Saben ustedes qué significa o a qué da cuenta cuando hablamos de analítica o analiticidad? Que sea representado de manera analítica significa que yo acá esto, en vez de hacer un dibujo, lo voy a poder representar en un lenguaje más abstracto, matemáticamente. Entonces, acá en nuestra representación gráfica, eh, nosotros la magnitud la asociamos al largo de este vector. Si este vector es más largo que otro, va a significar que tiene más magnitud que el otro vector con el que yo estoy comparando. Y obviamente acá hay un ángulo, y este ángulo nos va a servir para expresar hacia dónde esta cosita apunta. Entonces, la clase pasada les había comentado un poquito acerca de la suma. Bueno, esto no es más que recordar las cositas que se vieron el semestre pasado, pero cuando sumamos vectores, estas cosas ya no son netamente números, sino que tienen dirección y tienen reglas para ser sumadas. Si yo sumo A con B, la suma no es directamente la magnitud de A más la magnitud de B. Entonces, vamos a ver acá cómo funciona algo que se llama el método del triángulo. Entonces, acá en el método del triángulo, cuando sumemos dos vectores, lo que vamos a hacer es tomar el vector A, tomar el vector B y vamos a realizar el proceso de suma gráfica. ¿Cómo vamos a sumar estas cosas? Vamos a tomar el primer vector de nuestra suma, en este caso es el vector A, y luego junto a este, donde empieza su flecha, lo vamos a conectar con la cola del siguiente vector, que sería el vector B. Esto gráficamente sería hacer esto.
Primero tomamos el vector A, el origen o la colita del vector A lo podemos poner donde nosotros queramos. No es necesario que lo pongan en el sistema cartesiano en el 0, 0. ¿Ya? Es más, no necesito tener ese origen. Por lo tanto, el primer vector lo puedo dibujar en cualquier punto, respetando su magnitud y su dirección, y junto a este uno pone el vector b. Entonces, la suma que va a ser el vector resultante que conecta la colita del vector A con la punta de la flecha del vector b. Pregunta para ustedes, ¿esta suma vectorialmente será igual que sumar primero b y luego a? Responderme si sí o si no. ¿La suma es conmutativa? Acá Camila dice que no, Jonathan dice que sí. Veamos, po. Si esto es verdad, o sea, si es que esto es una igualdad, yo podría tomar acá mi vectorcito. Ahora tomo primero el b, la colita en cualquier parte, y donde está la punta de la flecha, conecto acá con la colita de A. Por lo tanto, acá mi vector resultante va a ser un vector, acá la línea, voy a tener un vector que la suma va a partir acá en B y va a terminar en A. Pregunta, ¿este vector verde que estoy dibujando acá es igual a este vector de acá arriba? Esto sería B más A. Por lo tanto, la suma es conmutativa. No me importa cuál yo sume primero, el resultado va a ser el mismo. Y ahora podemos ver si es que estos vectores son iguales. Si estos vectores son iguales, yo este lo puedo trasladar. Si se fijan, el arrastrar acá el elemento no me permite rotarlo. Por lo tanto, estoy preservando el ángulo todo el rato, porque es una foto. ¿Ya? Pero yo acá, si se dan cuenta, lo puedo poner encima. Bueno, el verde lo construí yo ahí con mi pulso. Pero se entiende que estos vectores son iguales, misma magnitud, misma dirección. Y ahí lo devolvemos. Y dado que nosotros ya sumamos dos vectores, nos produce un vector, la suma, nosotros podemos sumar más vectores luego de eso. O sea, acá tenemos el mismo vector A, el mismo vector B, pero además se le sumó C, CA más B. O esto podría haber sido, sin cambiar el vector final, suma, esto podría haber sido, como es conmutativo, A más B más C, que sería lo mismo, y en desmedro, ay, lo agarro, lo pongo acá, y mi vector suma, ahora esto es A más B más C, que es esto que está acá arriba, es conmutativa la suma, por lo tanto, el vector que yo produzca acá, lo voy a hacer con morado, iría de aquí hasta acá. Pregunto de nuevo, ¿este vector morado es igual que este vector acá en rayitas? Y debiese ser lo mismo, porque como vimos antes, la suma es conmutativa. Me da lo mismo si el C lo sumo al final o lo sumo al inicio. Por lo tanto, esto es solamente chequeo. Voy acá a la fotito, agarro mi flechita punteada y es la misma. Por lo tanto, hemos probado que la suma es conmutativa, ya sea sumando dos vectores o sumando muchos. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda?
Ahora uno podría complicarse más la vida y sumar 4 vectores y va a pasar lo mismo. Vamos a conectar la colita por el que partimos con la punta de la flecha del final, bajo la suma. Entonces, a esto es lo que se le llama el método del triángulo y viene porque cuando sumamos dos vectorcitos, producimos un triángulo. Y la suma va a ser, acá hay que tener cuidado porque este vector tiene dos direcciones, una con la flechita subiendo y una con la flechita bajando. La que es correcta acá es la que sube, porque preservamos la dirección acá en la suma. Colita con la punta de la flecha del segundo vector. Otra manera de hacer la misma suma es invocando otro método, que es el método del paralelogramo. Entonces, en este método no se va a hacer de manera directa el colocar vector y en la punta se le conecta con la colita del otro. ¿Ya? Acá se van a conectar las dos colitas. Notar que este vector lo voy a hacer un copy-paste. Ahí. Ahí. Yo lo podría poner acá. Esto es A más B. Esta diagonal que aparece acá. Entonces, en el método del paralelogramo es como que usáramos dos veces el método del triángulo. Y acá arriba yo puedo poner mi vector A también. ¿Se entiende lo que hizo, no? En la manera original del método del paralelogramo, tomamos este vector y juntamos las dos colitas. Acá el vector suma va a ser esta como recta que aparece entre las dos, es como la diagonal del paralelogramo que se va a formar acá. Si uno proyecta este por aquí y este por acá, vamos a formar un paralelogramo. Este vector es igual a este de acá arriba es igual de este de acá arriba. Nosotros habíamos visto que la suma A más B sería sumar acá A, después sumo B, por lo tanto el vector suma es esta diagonal que se forma acá en el paralelogramo. O de otra manera, podríamos tomar acá el vector B y sumarle A. Recordemos que estas cosas eran conmutativas. Por lo tanto, nuevamente acá la diagonal va a ser que nos entregue la información del vector suma. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda? Bienvenida, Monse. Entonces, yo recomendaría en general trabajar con la suma del triángulo. Es más fácil de ver. No, no, Jonathan. Tendrías que hacerlo cada dos vectores. Por eso yo encuentro más potente el otro método, el método del triángulo. Porque el método del triángulo nos permite hacer tres sumas o sumar n términos, n vectores. Y es más intuitivo. Conectamos final con el inicio. ¿Sí? Dígame. ¿Podría explicar el otro, el que estaba mostrando, el que tenía las tres sumas, porque ese no lo entendí muy bien? No, 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 el otro, Este. el que está, el último, ese. No lo entiendo, o sea, no entiendo como la rayita negra. Ah, es que acá yo corrí una cosa. Este debería estar acá. Eso no entendí entonces. Originalmente esta flechita verde no va. Ya, profe, eso era, gracias. Entonces, esto, como está escrito acá arriba, por orden, tiene C más A más B, que sería S más S más este. Y eso, la suma te produce este vector negrito que es el D. Lo que yo hice fue esconder este, copiarlo y pegarlo y hacerlo aparecer por acá. Entonces, ahora esto es lo mismo, pero es A más B más C. Este C pasó más a la derecha nomás, rotó. Pero el vector que producimos es el mismo. El vector suma no cambia. Eso es lo que eh, mostraba. Y este debería estar como por ahí. Y este C se me arrancó, está acá.
Entonces yo recomendaría usar el triángulo en vez del paralelogramo, ¿ya? Porque es más potente el método del paralelogramo. Ya, esto es un numerito, o sea, esto es un vector, es una flechita. Fíjense qué pasa cuando multiplicamos por un número, ¿ya? Un número real. Si yo multiplico por 2, acá lo único que voy a conseguir es duplicar el tamaño de la flechita. Si multiplico por un medio, acá lo que voy a conseguir es que la flechita va a caer su tamaño a la mitad. Si multiplico por menos 1, esto es importante, cuando multiplique por un signo menos, va a cambiar mi dirección. Voy a tener una rotación en 180 grados del vector. Si multiplicamos por menos 2a, estamos duplicando el tamaño del vector y lo estamos rotando. Y si multiplicamos por menos un medio, estamos disminuyendo el tamaño del vector a la mitad y lo estamos rotando en 180 grados. ¿Hay alguna confusión con esto, chiquillos? ¿Hasta acá? ¿Bien? Ya, notar que en esta parte estamos multiplicando por un numerito, no estamos multiplicando por otro vector. En este curso no vamos a ver multiplicaciones entre vectores. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un vector y lo único que estamos haciendo es multiplicarle por un numerito acá y ese numerito puede acá cambiar el tamaño del, del vector resultante. Ya, ahora acá, si se entendieron las dos partes anteriores, se va a poder entender la resta. ¿Ya? Acá el objetivo en esta PPT es ver qué es el vector A menos B. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? O lo más sencillo, este signo menos lo vamos a esconder y esto lo vamos a escribir como que fuese una suma, pero una suma por un vector que va en la dirección contraria a la del vector B. ¿Se entiende este paso? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Este que estoy escribiendo acá sería el vector suma. Sería A más B. Y apuntaría para allá. Y el vector resta acá sería, vamos a usar acá el verde, sería tomamos A y le sumamos el menos B, que sería este vector amarillo. Entonces esto sería A más menos B, que es esto que tenemos acá escrito. Y esto nos va a producir un vectorcito que apunta en otra dirección y que no tiene mucha relación con el vector A más B. Tenemos acá, esta magnitud es diferente a esta, se ve a ojo, y las direcciones son completamente nada que ver. No se relacionan ni por 180 grados ni nada. Entonces acá en verde tenemos nuestro vector A menos B. Pregunta para ustedes, ¿el vector A menos B será igual que el vector B menos A? ¿Pasaba algo, Jonathan, o no?
Ya, ok. ¿Esto será igual o no? A menos B será igual que B menos A. No, y tienen razón, no es igual. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Acá yo tengo, esto es A menos B, el vector B menos A va a apuntar hacia allá, en la otra dirección, va a apuntar hacia arriba. Si uno lo quiere ver, este vector es B y el vector A debería apuntar para allá, pero esto es A. El vector menos A debería ser una cosa que vaya como para allá, pero eh, pero la flecha apunte para allá. ¿Ya? Nos olvidamos que ahí había una flechita roja, lo voy a poner como cola. Esto sería menos A. Por lo tanto, B menos A sería un vector que apunta para allá. Lo voy a dibujar. A ver qué otro color me falta acá. B menos A sería entonces un vector que parte para acá y se va en esta dirección. Entonces, el A menos B dijimos que apuntaba hacia allá y el B menos A mide lo mismo que este, pero va a apuntar en la dirección contraria. Hasta acá, chiquillos, ¿vamos bien o no? Ya, entonces no hay mayor misterio acá con la resta. Siempre que queramos restar, lo vamos a trabajar como una suma y el signo menos lo va a absorber nuestro vector. Y eso tiene que cambiar la dirección en 180 grados. No hay mayor misterio acá. Borramos, continuamos. Ya, este sería el caso de hacer esta cosa como por el paralelogramo, la resta. ¿Ya? Pero yo no lo encuentro muy útil porque a diferencia del método del triángulo, acá solamente podemos trabajar con dos vectores. En el método triangular podemos meter más vectores, pero en general siempre la resta lo vamos a trabajar con dos términos. Originalmente, cuando nosotros sumábamos A más B, el vector, dejen acá continuar un poquito, más o menos, el paralelogramo que yo quiera construir debería ser como una cosa que es así. Nosotros habíamos encontrado por paralelogramo que la suma era un vectorcito que partía acá donde se juntaban los dos vectores y conectaba con el vértice de la suma. Y conectábamos ahí con ese. Entonces, en verde, nosotros teníamos el A más B. Notar que cuando construimos acá el paralelogramo, por acá nos aparece también el vector B. Mide lo mismo que este y tiene la misma inclinación angular. Por lo tanto, este es igual a este. Y de la misma manera, en este otro lado del paralelogramo, vamos a tener que este vectorcito es el vector A. Es paralelo al... En realidad es igual a este vector que está acá abajo. Tiene la misma magnitud y la misma dirección. Por lo tanto, este verdecito habíamos dicho que era la suma A más B en el término del paralelogramo. Pero
notar que si yo quiero sumar ahora A menos B, sería una cosa que apuntaría hacia abajo, el menos B. Por lo tanto, nos sacaría una diagonal para allá, que sería esta que está acá punteada. A menos B. O sea, en realidad esta diagonal es B menos A. Tomo B. No, es A menos B. Sí. Tomamos estos A. Si yo hago acá el menos B va a ser como una cosa que va a ir como para allá. Por lo tanto, el A, esto lo voy a poner acá. Menos B nos generaría como un paralelogramo hacia abajo ahora. Entonces A menos B sería esta diagonal que está acá, que apuntaría hacia allá, que sería la misma que está acá. ¿Se entiende eso, no? Ahí. Ya, lo que les quería decir acá era, yo acá voy a poder construir un paralelogramo que vamos a usar otros colores. Yo, por ejemplo, puedo poner el vector menos b, lo puedo poner acá. Y eso va a ser un vector que es de esta misma magnitud, con el mismo ángulo, pero en la dirección contraria. Eso sería como una cosa así, más o menos. Entonces, esta flechita de acá abajo, dijimos que es la menos b. Por lo tanto, a menos b en en este dibujo, en este esquema, apuntaría en esa dirección. Pero este vector que tenemos acá por allá abajo es el mismo que está acá arriba. Es este mismo lado del paralelogramo. Por lo tanto, esto es a menos b. ¿Se entiende o no? Entonces, cuando estemos sumando en el paralelogramo, la suma siempre va a ser la diagonal que parte de los puntos de las colitas. Cuando uno los junta, la suma va a ir como en esta dirección. Por acá el paralelogramo más o menos va a quedar en esa dirección. Entonces, lo que les decía es que la suma de A más B va a ser esta diagonal del paralelogramo que nacen donde están todas las colitas juntas. Y la resta, dependiendo quién se reste primero, va a ser esta diagonal. En un caso va a apuntar hacia abajo, que es el caso de A menos B, y para el caso B menos A va a ser esta diagonal, pero hacia arriba. Esta es la suma A más B, y la suma, eso. ¿Se entiende o no? Acá tenemos el A más B en morado, y en verde tenemos A menos B, y voy a dibujar en otro color, en amarillo, el B menos A. Y el B menos A acá debería apuntar de aquí hacia arriba. Disculpen que no se vea bien, pero no tengo tantos colores acá en el... Y esto sería B menos A. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna duda o continuamos?
Ya, siempre que hagamos suma de vectores y tengamos muchos vectores, más de uno, nos podría dar el vector 0, ¿ya? Cuando yo tenga 3 vectores o más, eso se va a manifestar como un polígono cerrado, construido a través de vectores. ¿Se entiende eso que dije o no? Por ejemplo, con dos vectores, vamos a cambiar el color, con dos vectores, si yo quisiera que la suma me diera 0, yo podría sumar un vector A y sumarle el vector negativo de A. Y eso me va a dar 0. ¿Eso qué significa? Tomo un vector A, después le sumo su negativo, que sería acá poner una cola, y junto inicio con fin, y ese inicio con fin acá no se puede visualizar, pero volvemos al mismo punto de antes, y eso nos va a producir un 0. En general, si yo tengo 3 o más vectores cuya suma de 0, eso siempre va a significar que este polígono va a estar cerrado. En general, como habíamos visto, cuando hacemos la suma de un vector A, yo le sumo un vector B, la suma me va a aparecer en esa dirección, ¿ya? Pero acá no se cierra el polígono. El polígono se cierra cuando esto da 0, y eso significa que después del B voy a tener que escribir un vector C acá que me conecta la punta de la flecha de B con la colita de A. Entonces acá estoy partiendo y terminando en el mismo punto, si es que se dan cuenta acá en la suma vectorial. Y eso hace que esta cosa sea el vector 0. Por ejemplo, yo podría haber partido acá haciendo D más E. El D sería de aquí a acá, el E de aquí a acá, y la suma de esto da en esta dirección hacia arriba, pero luego de eso sumamos F hacia abajo y eso va a cancelar la suma y va a producir el 0. Entonces, moraleja, siempre que usted tenga un polígono cerrado, donde el vector, donde empiece es donde termina, ese vector es el vector 0. Ya, acá en la presentación que ustedes van a poder descargar desde el aula, tienen un par de actividades aquí para desarrollar. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay que hacer la suma A más B más C, partiendo la suma acá en el punto P. O sea, usted podría partirlo donde quiera, pero acá para que todos tengan el mismo dibujito, se parte desde este punto. Entonces, ¿esto cómo sería? Yo tomo acá el vector A, ups, le sumo el vector B que está acá en rojito, y a esto después le sumo el vector C, y el vector suma que estamos buscando debería partir acá en el punto P y terminar acá en la colita, en la flecha de C. Por lo tanto, esto sería una cosa, cambiamos acá los colores, sería una cosa así. Eso sería R. Bueno, acá en la misma presentación ustedes van a tener más actividades para que puedan desarrollar. Eh, Entonces, por ejemplo, acá van a tener que realizar una resta. Acá
una combinación entre una parte con una suma y con una resta. Recomiendo usar método del triángulo acá. Y ahora nos vamos a la parte analítica de los vectores. Hasta antes habíamos trabajado como el vector como una flecha que está en el espacio, que tiene un cierto tamaño y una cierta dirección, ¿ya? Y todas las operaciones que habíamos hecho eran de naturaleza gráfica. Ahora, este mismo vectorcito, o vamos a tomar un vectorcito, nosotros lo vamos a poder trabajar y desarrollar desde el punto de vista matemático algebraico. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá tenemos nuestro objeto abstracto, el vector, que tiene un cierto tamaño asociado y una cierta dirección. Acá las coordenadas son las coordenadas de espacio. X tiene que ver con el eje horizontal y con el eje vertical. Y acá U es una unidad abstracta, ¿ya? Podrían ser pera, manzana, es algún patrón de medida de longitud, ¿ya? Podría ser codos, ese tipo de cositas. Entonces, este vector, en este cuadro matemático, en el sistema cartesiano, nosotros lo podemos escribir en términos de componentes. Entonces, nosotros habíamos visto trigonometría y aprendimos que si uno tiene acá la hipotenusa, un triángulo rectángulo, esta cosa uno puede conocer los lados del triángulo aplicando trigonometría, funciones seno y funciones coseno. En realidad, esta es el coseno de esta, con este ángulo, y esta tiene asociada la función seno de este ángulo respecto a la hipotenusa. Entonces, con esta notación, nosotros podemos escribir acá esto como una especie de suma de dos vectores. A ver, acá en el chat dice, profe, en el certamen nos van a pedir las dos formas de sumar y restar vectores. No creo. Mientras maneje una, va a estar bien. Entonces, notar que nosotros este vector, que es como la hipotenusa de un triángulo, lo podemos construir como la suma de dos vectores. Un vector que apunta completamente en el eje X más un vector que apunta completamente en el eje Y. Las magnitudes de estos lados del triángulo se obtienen conociendo la magnitud y el ángulo que forma la hipotenusa, ¿ya? Y como les comentaba, está relacionada con funciones senos y cosenos. Entonces, ¿se entiende ahora que yo este vector A, que es como la hipotenusa, la puedo escribir como un vector en la dirección de X y uno en la dirección de Y a través de la suma? ¿Es claro para ustedes eso? Escríbanme ahí en el chat si es que sí, si es que no. Serían como las coordenadas, estas cosas en otro contexto, ustedes acá les sacan esa flechita y las acompañan por itongo jotatongo. Puede que esto les sea más natural o que lo hayan visto de esta forma. La magnitud en X, que sería este pedacito, itongo, vector unitario, más la componente ni jotatongo. Es completamente lo mismo. ¿Han visto esa notación antes? En términos de vectores unitarios. Entonces, esto es un vectorcito, que sería este vectorcito que está acá abajo, y esta parte de acá sería vectorcito en la dirección de Y. Entonces, acá lo importante es que esta hipotenusa, vectorialmente, la podemos construir como la suma del lado adyacente vectorial más un vectorcito que va por el lado opuesto del ángulo y de la hipotenusa. Esa notación la habían visto antes, y tongo j tongo, notación unitaria. ¿Ya? Por ahora no me voy a preocupar de la parte unitaria.
Lo importante es que este vector, que tiene magnitud hipotenusa del triángulo, se puede construir como la suma de dos vectores, donde las magnitudes de esos vectores son el cateto adyacente y opuesto a esa hipotenusa, con las direcciones respectivas para que la suma me dé la dirección que me debiese dar. Entonces, ahora, si esto yo lo quisiera escribir matemáticamente y pensando que este A, esta hipotenusa en sí es un numerito más un ángulo, esto tiene un largo. Si yo quiero conocer el tamaño del cateto opuesto o del cateto adyacente, vamos a aplicar las funciones coseno y seno, ¿ya? Creo que esto ya debería estar claro, que la función coseno es el lado adyacente dividido la hipotenusa y que el seno es el lado opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, esta es la parte operacional para obtener el tamaño de los lados de los catetos del triángulo. Dado que conocemos la hipotenusa, o sea, cuánto vale la magnitud del vector A, que sería el largo de la hipotenusa, como el ángulo que aparece acá, que tiene que ver con la dirección del vector. ¿Qué cositas importantes uno acá puede aprender? Si uno acá calcula los lados, uno va a obtener que este lado de acá es a coseno de teta, este que es a seno de teta. Notar que si conocemos los lados del triángulo rectángulo, podemos conocer el proceso inverso, podemos conocer cuánto vale la hipotenusa por Pitágoras. El tamaño de esta hipotenusa, esto está en raíz, por supuesto, tiene que ver con el tamaño del largo del vector y tiene que ver con la magnitud del vector. Entonces, el tamaño de la hipotenusa, repito, se relaciona con el largo del vector y acá uno lo puede hacer por Pitágoras. Me imagino que conocen la identidad trigonométrica que coseno al cuadrado más seno cuadrado da 1 y gracias a eso uno acá puede despejar que esto es la magnitud. Si uno quisiera conocer el ángulo, uno podría aplicar la función tangente, por ejemplo, relacionando los catetos. Ya, acá en esta explicación se hicieron dos cosas. La primera que se hizo fue, primero, nosotros conocemos la magnitud y el ángulo y nos gustaría conocer cuáles son los catetos acá del triángulo. Eso fue lo primero que se hizo. Dato conocido, la hipotenusa y el ángulo, información por obtener el tamaño de estos lados. Esos tamaños se obtuvieron con trigonometría. Ahora, podría darse que a nosotros no nos den el tamaño ni el ángulo, que la información que nosotros tengamos es cuánto vale la componente y cuánto vale la componente x. Con esa información, si yo quisiera obtener cuánto vale la hipotenusa, eso lo vamos a hacer a través de Pitágoras, y si queremos conocer el ángulo, lo vamos a hacer ya sea a través de la tangente, porque conocemos el tamaño de estos lados o las componentes de este vector, o podríamos usar la función seno-coseno, pero para eso tendríamos que conocer las tres dimensiones del triángulo. ¿Se entiende eso o no? Entonces acá, dependiendo qué información uno tiene, va a tener que realizar un procedimiento para obtener la información que falta. Podríamos conocer el largo del vector y hacia dónde apunta, y con eso, con trigonometría, uno determina cómo son las componentes, o bien podríamos conocer las componentes y con esa información, a través de Pitágoras, reconocer cuánto es la magnitud del vector completo y a través de la función tangente, por ejemplo, saber hacia dónde apunta.
Entonces, les voy a dejar ahí 5 minutos de este problemita en una hojita al lado, complétenlo, ¿ya? Me interesa esto para saber si es que están entendiendo o no. Por favor, usar calculadora, ¿ya? Para obtener el resultado más preciso. Los voy a dejar 5 minutitos, a las 13:10 yo vuelvo, ¿ya? Así que por favor, meterle mano a esto y cuando yo vuelva, tener un resultado para cuando se los pida, ¿ya? Con eso voy a saber si es que esto se está entendiendo o no. Vengo al tiro. Ahí para Jonathan. Coseno es el lado adyacente dividido la hipotenusa y la función seno tiene que ver con el lado opuesto dividido la hipotenusa. Chiquillo, las definiciones seno, coseno, tangente, para ustedes que son arquitectos, deberían manejarlas de memoria, porque se las van a topar gran parte de su vida. Ya, pregunta, necesito gente que tenga una calculadora a mano. ¿Cuánto vale este ángulo? 37 grados. Ah, les voy a adivinar algo. Ya, voy a anotar por acá esto 3, 4, 5.
Ya, voy acá en color rojo, voy a dibujar el triangulito. Esto yo lo debería construir con un vector que apunta hacia arriba y un vector que apunta desde acá hacia la izquierda. Entonces, esta que tengo acá es mi componente X y esta que me aparece acá arriba es mi componente Y. Si este vale 10 lados, el A sub X tiene que ser... a ver, veámoslo acá bien. El coseno de teta, según la definición, es el lado adyacente, que sería el lado que estamos buscando, dividido la hipotenusa, que en este caso vale 10. Por lo tanto, la componente X va a ser 10 coseno de 37. ¿Alguien que me ponga en la calculadora cuánto vale 10 coseno de 37? ¿Ya? Esto debiese dar 8. Pero métanla en la calculadora y convénzanse que da 8. 8. Entre nos esos 8. ¿Ya? Y de manera similar, para el seno de teta, vamos a tener que, por la definición, es el lado opuesto, que sería la componente A sub I, dividido la hipotenusa, que valdría 10. Y en este caso, díganme cuánto vale 10 seno de teta. Que esta cosa debiese dar en torno a 6. Por lo tanto, este vectorcito, el vectorcito A, yo aquí lo puedo escribir como, ¿qué signo? ¿Positivo o negativo para la componente X? Gustavo, ¿hacia dónde mido el eje X positivo? ¿Ya? Este vector es negativo, por lo tanto acá tendría menos 8 y tongo más 6. Ahora este va positivo, el I se mide positivo hacia arriba, J tongo. ¿Alguien tiene problema con el tema de los I tongo, J tongo? El I tongo lo voy a dibujar acá en verde. I tongo es un vector que vale 1 de magnitud y está alineado con el eje X, ¿sí? Pero esto es importante, esto vale 1. Por lo tanto, cuando miramos este numerito acá arriba, esta parte es un vector. Esto es como ese numerito que multiplicábamos, que nos aumentaba el tamaño del vector, lo disminuía a la mitad, si multiplicábamos por un signo menos, cambiaba de dirección, ¿sí? La parte vectorcita pura es este I tongo, ¿ya? Que lo único que nos dice es que es un vector de tamaño 1 que apunta hacia la derecha. A ese vectorcito lo multiplicamos por menos 8. Y este vectorcito, si lo multiplico por menos 8, nos da este que está acá. ¿Se entiende esa parte o no? Y el J va a ser un vector que también vale 1, que apunta hacia arriba, eso, y apunta hacia arriba. Entonces, la gracia de estos vectores unitarios es que al tener su magnitud en 1, es como que no tuviesen magnitud. Entonces, para nosotros viene siendo como pura dirección, porque ese 1 es muy sutil. Mide 1, pero esto es como el dedo, es como para allá. Es como cuando usted apunta para allá y esto es como su uña, ¿ya? Tiene que pensarlo así. ¿Se entiende o no?
Si alguien tiene dudas, este es el momento. Ya, trucazo de la vida. Cuando ustedes tengan un triángulo rectángulo que tiene 37 grados, ya ese triángulo es una terna pitagórica. No sé si alguna vez han visto eso. ¿Ya? Pero el triángulo 3, 4, 5 tiene ángulo 37. Por lo tanto, si este lado valía 10, este vale 10, este vale 6 y este vale 8. ¿Ya? Por eso no usé calculadora y más o menos sabía los resultados. ¿Ya? Trucazo. ¿A qué te refieres eso con sen normal, sen a menos 1? Audio, Jonathan. Ah, no, pero uno es para obtener el ángulo. Por ejemplo, ya, voy a dibujar acá un triángulo genérico. Ángulo alfa, lado A, B y C. O de otra manera, pongámosle numerito en paralelo. Voy a poner acá numerito. 3, 4, como el triángulo que teníamos acá. 3, 4, 5. Si yo quisiera acá, por ejemplo, conocer el ángulo alfa, la tangente de alfa va a ser 4 tercios. Ahora, si yo quiero, si yo quisiera conocer el ángulo alfa va a ser la tangente a la menos 1 de este 4 tercios. Haga el ejercicio, Jonathan, de poner la tangente de menos 1 de 4 tercios. Esto le debería dar un valor de alfa igual aproximadamente 37 grados. Podrías haber usado ahí la función seno o la función coseno. El seno de alfa acá es 4 quintos. Por lo tanto, si aplicas seno a la menos 1 de 4 quintos, te debería dar el mismo valor de antes, el valor de alfa. Esa es otra manera. Y por último, está por el coseno de alfa. Coseno de alfa es 3 quintos, por lo tanto, la menos 1 es una función inversa. La idea es que hacia un coseno yo le aplico el coseno a la menos 1, me cancela ese coseno y acá me aparece el coseno a la menos 1 de 3 quintos. ¿Se entiende o no, Jonathan? Las funciones menos 1 es cuando usted ya conoce el valor del seno o del coseno de la tangente y quieres obtener el valor del ángulo. Entonces, haga el ejercicio. Po. Calcula ahí tangente a la menos 1 de 4 tercios. Las funciones inversas nos sirven solamente para conocer el ángulo que hay. Y las funciones normales trigonométricas son para conocer los lados, dado que conocemos el ángulo. Todo esto es juego de qué sabemos y qué no sabemos, siempre. Por eso es importante dominar los mecanismos de ida y de vuelta en este tipo de cosas. Borramos acá. Y nos quedan 5 minutitos. Acá no pasa mucho. Multiplicación de un vector por un escalar. Tenemos acá este vectorcito que lo tenemos dibujado de esta manera. Si nosotros lo multiplicamos este vector por 3, que sería el lenguaje matemático, partimos con A y ahora construimos un vector B
tal que es 3 veces el vector A. Lo único que va a cambiar es que este 3 va a aparecer como factor global de la definición original. ¿Sí? O sea, el 3 entra por acá, multiplica multiplica ese. Nada del otro mundo. Acá, ahora, en realidad, esto era para demostrar que, dado que nosotros podemos escribir nuestro vector de esta manera, siguiendo con el ejemplo anterior, esto era un vector que era algo así como 6, 8, 8, 6. Ya, supongamos que era 6, 8. Teníamos este vector, ¿sí? Si yo, ahora que este es mi vector A, yo lo multiplico por 3, el vector 3A, voy a tener que multiplicar todas las componentes por 3, ¿ya? Voy a tener acá 18i más 24j, ¿ya? No me acuerdo si era 6 y 8 o 8 y 6 el orden, así que de ahí lo corrigen en caso de que me hubiese raneado acá. Entonces, bajo la multiplicación, estas cositas se multiplican componente por componente y ahora vamos a ver qué pasa en la suma. Cuando nosotros acá sumamos dos vectores, lo que vamos a hacer es sumar por componentes. Vamos a sumar todas las cositas que tienen itongo y vamos a sumar todas las cositas que tengan acá el jtongo. Por lo tanto, para la parte del itongo tenemos s que sumamos con s. Y sería este término que aparece acá. Y tenemos una suma de la componente j, que sería sumar esas dos que estoy poniendo acá en morado, que va a representar esto. ¿Sí? Este paso de aquí es el álgebra. Esto sería F1 más F2. Y acá en esta parte ya tenemos las componentes ya separadas. ¿Se entiende o no? Bajo la suma funciona de esta manera, bajo la resta va a ser lo mismo. Vamos a restar magnitudes, pero en los mismos vectores unitarios, por las mismas componentes. Vayan comentándome ahí si es que hay dudas. Ya, te dio... ya, puede haber sido 53, es que es el otro. Porque ese triángulo tiene, lo que me está diciendo el Jonathan, tiene lado 53 grados y tiene otro de 37 grados. Y acá queda una actividad que es como para ustedes, para que ahí vayan practicando como para el certamen de expresar estos vectores de forma analítica. ¿Se entiende lo que se pregunta acá o no? En realidad, lo que tienen que hacer es escribir el vector m por componentes, m igual mx y tongo más mi j tongo, pero obteniendo los valores acá de cuánto es mx, cuánto es mi y lo mismo para el vector s. Entonces, la idea es que usted esto lo sume y lo reste después. Si acá con j. Y la idea es que usted puede hacer la suma, por ejemplo, pero ya con los valores reemplazados obtenidos del dibujo. Y lo puede hacer gráficamente también. Sumar S más M acá en los monitos y va a obtener una flecha. Y esa flecha que obtiene tiene que ser el mismo valor que usted obtenga sumando matemáticamente por componentes. ¿Se entiende eso o no? Ya, y esto sería lo último en materia que entraría para el certamen.
Ahí la Monse se le verá. Y bueno, hacer lo mismo pero con la resta. Si bien acá lo importante es hacer analíticamente esto, descomponer las componentes, sumarlo, sería bueno que chequee gráficamente que la resta gráfica le dé lo mismo que la resta analítica o la resta hecha por componentes. ¿Sí? Hasta acá llega la clase de hoy día, chiquillos, 13:25. Cubrimos toda la materia.